A ver, buenos días, jóvenes. Un gusto saludarles nuevamente. Estar en la tercera semana, el segundo acompañamiento, la segunda clase de su técnico, la asignatura didáctica 3. Ustedes son el grupo número 39 de didáctica de las matemáticas. Soy la profesora Nayani Santamaría y pues un gusto trabajar con ustedes. Vamos a iniciar con una oración, a ver un voluntario de los que estamos aquí dentro de la sala. A ver, vamos a pedirle a un voluntario. Félix. Me sale por aquí. Félix, ¿estás en la sala? Recuerden que la participación es muy importante. Profa, yo voy a tener la oración. Ajá, Yaxiani, vamos, pues. Listo, inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre, primeramente te damos las gracias porque nos permite levantarnos un día más por el don de la vida. Te queremos pedir que tú nos bendigas en este día, la profesora, que todo lo que se vaya a dar sea entendido por cada uno de nosotros y que tú siempre guíes nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Yaxiani, ¿verdad? Es muy importante iniciar y poner siempre nuestras clases en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Para dar esa gracia y esa honra a nuestro Creador. Igual inculcarle a nuestros estudiantes esa espiritualidad, ¿verdad? Bien, pregunto, ¿todos pudieron entregar sus asignaciones, el trabajo en clase 1, que fue del primer día que nos vimos, y las dos actividades que tuvieron allí con su eje temático número 1? ¿Todos pudieron entregar o todavía hay algunos que no han entregado de los que están aquí? Ayer evalué los últimos que me habían llegado. Bueno, hoy no he entrado directamente a la plataforma Evaluar, pero voy a revisar, ¿verdad? Igual hoy tenemos asignaciones y es importante que usted se vaya poniendo al día para que al final pues no tengas todos esos trabajos y tengas puntos menos en lo que es puntualidad. Bien, voy a presentarles la plataforma. Todo lo que tenemos el día de hoy. Los compromisos que vamos a tener para esta semana. Ahí pueden observar la plataforma, jóvenes. Sí, profesora. Ajá. Gracias. Bien, la semana pasada ustedes trabajaron de manera asincrónica el eje temático número 2, ¿verdad? Que hablaba un poco sobre lo que eran los principios, el término de educación y pedagogía, algunos conceptos, ¿verdad? De eso se les pide pues que ustedes reconozcan y apliquen esos principios de la didáctica asegurando coherencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? El principio de aprender a hacer con H, el aprender a hacer y el aprender a convivir, ¿verdad? Que es muy importante y dentro de nuestras planificaciones debemos de ofrecerle a nuestros estudiantes actividades orientadas a que ellos puedan ir logrando, ¿verdad? Esas competencias, a logrando pues de su desarrollo y el nivel que estén en su centro educativo, ¿verdad? Para eso ustedes tuvieron la asignación número 1, que fue un cuestionario donde ustedes tenían que observar un pequeño video que hablaba sobre los diferentes modelos y tenían unas preguntitas, ¿verdad? Las que he revisado muy oportunas. ¿Por qué la didáctica general es fundamental? Hablamos de esa didáctica general para todas las asignaturas, ¿verdad? También dice que ¿crees que un docente puede enseñar eficazmente sin dominar la didáctica? Muchos, todos, la mayoría, ¿verdad? Escribieron que no, ¿verdad? Tenemos que conocer de esos procesos para poder llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje de una excelente manera. Otra pregunta, ¿cómo influye la didáctica en la motivación y participación de los estudiantes dentro del aula de clases? Todos escribieron pues que la motivación es un punto importantísimo para que exista esa participación dentro del aula de clases. La otra era, ¿cuál es la relación entre didáctica, metodología y evaluación en el proceso educativo? La asignación número 2 era un cuadro sinóptico sobre los principios de la didáctica, ¿verdad? Como les dije, esos pilares que construyen ese proceso educativo. Aprender a hacer
y el aprender a convivir, que es muy importante y es una de las competencias que tenemos que desarrollar en las aulas de clase. Vemos muchas veces estudiantes que no quieren realizar grupos con X personas, pero hay que buscar la manera de que ellos todos, porque somos una gran familia dentro del aula de clases, que todos puedan tener esa convivencia, ¿verdad? Bien, para esta unidad temática número 3, la semana número 3 que estamos, tenemos un objetivo que es conocer los modelos, ya hablamos al principio, ahora vamos a hablar de los modelos didácticos de la enseñanza. Como indicador de logro tenemos, describe los modelos didácticos de la enseñanza, qué es la didáctica, que ya ustedes ya han conocido, sus terminología, pedagogía de la matemática, de la enseñanza y métodos y la tecnología, que es muy importante, ¿verdad? No nos podemos divorciar de lo que está pasando a nuestro alrededor, que es la tecnología. ¿Cómo llevamos eso a nuestras aulas de clase? Los indicadores de desempeño aplican de manera efectiva los diferentes modelos de enseñanzas didácticos. Como subtema tenemos modelos didácticos en la enseñanza, la didáctica, modelos didácticos y educación pedagógica de la didáctica en la enseñanza, métodos y tecnología. Bien, tengo un video motivacional que vamos a observar, vamos a analizar un poquito y de esa manera vamos a ir tomando lo que es la asistencia, ¿verdad? Para que todos tengan esa participación. Recuerden que la participación es muy importante porque de eso depende el aprendizaje de usted, ¿verdad? Esa participación, que no nada más esté el docente dirigiendo la clase, sino que existe esa participación de parte de ustedes y pues esa reflexión que es muy importante y al final con eso nos quedamos, ¿verdad? Me indican si pueden escuchar el video. Aprender es un proceso. ¿Ahí lo escucharon al inicio? Jóvenes. Sí, profe, empezó el emprender es un proceso. Ah, exacto, sí. Vamos nuevamente, ya les agrandé allí. Siempre me gusta preguntarle a los estudiantes porque, ¿verdad? No sabemos, estoy presentándole, no sabemos si allá ustedes lo escuchan. A ver, vamos nuevamente. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Y luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos, de los que o nos han dejado huella o cicatriz, los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo
No es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Bien, hasta aquí el video motivacional, ¿verdad? Que nos permite reflexionar sobre nuestro actuar, ¿verdad? Allí habla sobre las emociones son guardianas del aprendizaje. Miren que ella presentó características que potencian ese aprendizaje dentro de nuestras aulas de clase, pero también presentó esas actitudes o emociones que no potencian ese aprendizaje, que son lo contrario, ¿verdad? Una de esas nos dice que la curiosidad, ¿verdad? Así ustedes, profesores de matemáticas, ¿cómo ustedes les permiten desarrollar la curiosidad a los estudiantes a través de estas clases que ustedes dan, ¿verdad? El interés y la confianza. Miren, si uno no tiene confianza en preguntar, en equivocarse también, ¿verdad? No se va a generar ese proceso educativo, no va a existir esa seguridad. También nos habla de la calma y la tranquilidad. ¿Cómo ustedes, profesores de matemática, logran esa calma, esa tranquilidad para que sus estudiantes puedan aprender y que no tengan ese miedo, que es algo contrario, ¿verdad? Ese miedo, esa ansiedad, ese aburrimiento en las clases de matemática, ¿verdad? Que como hemos conversado, pues tenemos que tener mucha atención para los diferentes procesos que ustedes llevan, ¿verdad? Y por último, también nos mencionó que la envidia. Muchas veces vemos en las aulas de clase los estudiantes que son muy competitivos, ¿verdad? Quieren estar preguntando, a ver, ¿tú qué ganaste? ¿Y por qué ganaste eso? ¿Y por qué yo gané lo demás? Entonces, tratar de eliminar esas malas conductas en nuestros estudiantes para generar, pues, estudiantes con mayor capacidad, tener esa capacidad o esa competencia emocional un tanto desarrollada, ¿verdad? Bien, a ver, ahora les escucho a ustedes. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué característica de esta ustedes han aplicado
o han observado en sus estudiantes, y de esa manera pues vamos tomando lo que es la asistencia. A ver, ¿quién dijo? Buen día, Ajá, profesor, José compañero. García. Sí. Buenos días. A mí lo que me llamó la atención fue cuando allí la expositora menciona que nosotros recordamos a los profesores según dejan huellas o cicatrices en nosotros, y tienen toda la razón. A veces normalmente tendemos a recordar a los profesores que fueron muy buenos docentes con nosotros, que nos enseñaron mucho, de los cuales aprendimos demasiado, y también recordamos a esos profesores como que nunca enseñaban, que eran malos profesores, que les daba pereza dar la clase, que iban a veces de malas ganas o no expresaban pues los conocimientos sobre su materia. Entonces creo que ese comentario fue bastante asertivo, porque bueno, a veces uno como aspirante a docente, uno tiene que tratar de tomar solo lo mejor de nuestros propios docentes pues, y aplicarlo, y dejar ir todas esas malas actitudes que quizás en algún momento vivimos con nuestros profesores pues, para ser mejor. Muy bien, José. Y los propios estudiantes y los padres de familia también comparan, ¿verdad? Ah, no, que fulana es mejor maestro o mejor profesor que el otro, ¿verdad? Y pues, como usted lo dijo, siempre debemos dejar esas huellas positivas, tomar lo bueno de esos docentes que hemos tenido y pues lo malo dejarlo en el pasado, ¿verdad? Muy bien, José. ¿Quién más? A ver, por aquí, ¿quién más tenemos? Buenos días, profesora. Jonathan, buenos días. Ajá, dígame. Bueno, profe, usted dio el video dice un montón de series que tenemos que completar nosotros docentes en clase. Desconocía mucho porque en realidad, profe, yo aplico prácticamente todo a eso, esas cosas que dijo la cosa del video, profe, porque en realidad tenemos que preparar emocionalmente positivo a los estudiantes, ya que ellos, la mayoría, vienen de muchos problemas, profe, ya sea económicos, familiares. Nosotros tenemos que animarlos positivamente en el aula, porque sabemos que matemáticas es una materia muy difícil para ellos, pero entonces tenemos que trabajarlo psicológicamente primero para después llenar las expectativas de matemáticas, ya que es bien difícil, profesora. Exacto, muy bien, Jonathan, ¿verdad? Y si usted va al aula de clases con ese desánimo, va desmotivado, así mismo usted le va a transmitir eso a sus estudiantes. Y si usted llega y le dice, no, que este tema es dificilísimo, ¿cómo van a reaccionar ellos? Usted debe de buscar pues esa metodología de que los estudiantes se sientan con esa confianza de preguntar, ¿verdad? Porque no lo sabemos. Y usted está allí pues para orientar a sus estudiantes. Bien, Jonathan, ¿quién más? Buenos días, profesora. Jaxianis. A ver, le escucho. Bueno, también con respecto a eso, profesora, de que el aprender va conectado con las emociones, muchas veces también en nuestras clases nosotros debemos tener paciencia, porque a veces empezamos la clase y queremos terminarla de ya para allá, y tampoco es eso. La cuestión es que nuestros estudiantes, ellos puedan entender el tema, entonces preguntarles, porque hay la mayoría de veces tienen ese miedo de preguntar, de que si me equivoco, y yo, por ejemplo, lo que les digo a ellos, vamos, no importa, o sea, también la lluvia de ideas, que ahí entra todo, y uno decirle que también es de humano si uno se equivoca, porque hasta uno profesor, uno no es perfecto, y animarlos a que pregunten, porque existe ese miedo también de preguntar. Entonces, también como nosotros animarlos a ellos. Exacto, ¿verdad? Preguntarles. Una de las estrategias que pues me gusta mucho es mandarlos al tablero en matemáticas, mandarlos al tablero que ellos desarrollen las diferentes actividades, las diferentes operaciones que estamos realizando, ¿verdad? Y de esa manera van perdiendo el miedo, usted ve en dónde está la dificultad y allí pues les puede colaborar. A ver, ¿quién más tenía el micrófono por allá? Buenos días. Ovaldino, buenos días, Ovaldino. Tomando en cuenta lo que dijo el compañero que nos precedió, que de la competencia del estudiante entre ellos mismos, esto se ve bastante en toda la escuela y en la mayoría. Y yo pienso que tenemos que buscar una forma de que todos los estudiantes se sientan igual y que no haya esta competencia entre ellos mismos en el salón.
Exacto, ¿verdad? Y que sea una competencia pues positiva de querer mejorar. No, recuerden que nosotros no nos catalogamos por una nota, ¿verdad? Debemos de buscar ese potencial en los estudiantes, porque una nota final puede ser el reflejo de su aprendizaje, claro que sí, ¿verdad? Pero usted no sabe si en ese examen el estudiante no estudió por alguna circunstancia de su hogar o estuvo enfermo, y eso no te va a indicar que ese estudiante logró o no logró ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar el por qué. Y pues a través de esas intervenciones que usted realice con sus estudiantes, desarrollando esas capacidades o esas competencias, lo va a lograr, ¿verdad? Bien, Ovaldino, a ver quién más. Buenos días, profesora. Hola, Alberto, buenos días. Como dice el compañero, si trabajamos la parte psicológica, pero también pienso que la parte humana, ¿verdad? En los estudiantes, uno puede lograr bastante. Recuerdo todavía un profesor que nos dio clase, que me dio clase a mí en la universidad. eh, bueno, que en paz descanse, lamentablemente falleció. Pero yo he agarrado parte de lo que él, la forma de enseñar de ese profesor. Él era un profesor muy alegre y él transmitía esa alegría. Y pienso también que eso es una de las claves para enseñarle a nuestros estudiantes. Porque si uno va amargado, uno va bravo al salón, los estudiantes van a ver eso porque los estudiantes observan todo. Y ese profesor no, ese profesor daba su clase con una alegría y siempre con un chiste y uno veía eso y la clase se hacía interesante. Además, las horas se iban rapidísimo. Y yo pienso que así, que bueno, gracias a eso he intentado copiar a ese profesor. Entonces, que el estudiante, que yo vea que el estudiante se anime, mandarlo al tablero, ir puesto por puesto, ver, a ver cómo están trabajando ellos, uno por uno. Y entonces, eso también es muy importante. Muy bien, ¿verdad? Y eso le genera también esa confianza, esa comunicación que debemos de tener con nuestros estudiantes, ¿verdad? Ir puesto por puesto, atenderles pues de manera personalizada a cada uno, esa motivación, esa jocosidad en la clase también es importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? Tengo a Yaxani, José, Jonathan, Ovaldino, Alberto. ¿Quién más está presente? A ver, veo por aquí, somos 17, así que hay 16 estudiantes y solamente tengo 5 estudiantes. Los demás se me durmieron. No, no estoy dormida, pero literalmente estaba pensando Alba, lo mismo que el compañero. Buenos días, bendiciones. ajá, buenos días. Que uno tiene que llegar al salón motivados porque imagínense, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí somos matemáticas. Ahora imagínense un profesor de matemática que llega o con una cara de pereza o con una cara de puño al salón. Si ya los estudiantes tienen la perspectiva de que la matemática es difícil, ahora si uno le pone una actitud severa, ahí en esa clase nadie estuvo bien nunca. Así que nosotros Exacto. deberíamos de poner la mejor actitud para que esa actitud se la contagie a los estudiantes, por decirlo así. Muy Y bien, Alba. todos podamos llevar de buena forma la materia o el curso mientras nos mantengamos motivados. Exacto, ¿verdad? Como usted dice, llevamos esa actitud negativa, asimismo el cerebro del estudiante se va a bloquear, así como decía la expositora, ¿verdad? Bien, ¿algún otro? Buenos días, profesora. Buenos días. Pienso Silvia. que Ajá. todo lo que los compañeros han dicho tienen toda la razón. Nosotros deberíamos tener presente en todo relativo a lo que se ha dicho en el video. Tenemos que ponerlo en práctica como docentes. Y siempre darnos cuenta de que cuando vamos a dar una clase, estar motivada, estar feliz y sobre todo creativa con los estudiantes. Muy Para bien, dar ese Silvia. impulso de felicidad.
Exacto, ¿verdad? Y esto responde mucho a lo que son los modelos de enseñanza que nosotros aplicamos en nuestras aulas de clase. Muchas veces decimos, no, yo no tengo un modelo o sigo un modelo, pero al final nosotros tomamos pues los ejemplos, tomamos los diferentes modelos, las diferentes teorías y realizamos uno propio, ¿verdad? A veces, como dijo el compañero, a veces aplica diferentes situaciones y no sabemos que esto responde a un modelo en particular, ¿verdad? Y muchas veces pasa eso. Decimos, sí, yo sigo la teoría de Vygotsky, por decir, y que el estudiante descubra, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Pero en sí no sabemos qué es esa teoría, ¿verdad? Pero sí lo aplicamos en las aulas de clase, en las diferentes actividades que llevamos a nuestros estudiantes. Muy bien. A ver, otro, o continuamos con el desarrollo de la... Ajá, Buenos Isabel. días. Buenos días, Isabel. Profe, Dígame. yo creo que es cierto. Depende de la actitud que nosotros demostremos a los estudiantes. Asimismo, ellos con nosotros se muestran más abiertos a participar, a estar presentes en las clases, a estar motivados, a querer trabajar. Porque si nosotros estamos con mala actitud, vamos a hacer que nuestros estudiantes se cierren y se aparten y no quieran, le creen un miedo o temor a participar en la clase. Exacto, ¿verdad? Ese temor, ¿y cómo lo logramos nosotros? A través de esas reflexiones, a través de ese dinamismo que usted le imparta a esas clases, que usted se preocupe por su estudiante, ¿verdad? Más allá de la materia de matemática, hay muchos estudiantes que buscan a sus docentes para contarle alguna dificultad que le haya pasado. Somos esos orientadores en cada uno de esos momentos, ¿verdad? Muy bien, Isabel. A ver, ¿otro o continuamos? Muy buenos días, profe. Ajá, Estoy muy de Clavel. acuerdo con el video. Antes de empezar el proceso de enseñanza, nos corresponde preparar el ambiente, motivar a los chicos para que ellos estén dispuestos a lo que es aprender. Exacto. ¿Usted es Clavel o Clavela? Es la misma, ¿verdad? Clavela, profe. Clavela, ajá. Eso que dijo Clavela es muy importante, ¿verdad? Agarrar de esos 35, 40 minutos, no sé cómo estén en su centro educativo, unos 2, 3 minutos para hacer una actividad de motivación o para conversar con ellos, a ver qué, por ejemplo, ahora que estuvo lo del béisbol, conversar, vieron el juego el día anterior, ya ahí empiezan a hablar, se sienten en esa confianza, ¿verdad? Y de por ahí usted se va conversando. O le lleva una dinámica, una pequeña reflexión, y de esa manera entonces va a lograr esa confianza con su estudiante. O le pregunta qué tal salieron en el examen anterior y ahí ellos les van a expresar, ¿verdad? Pero no llegar, buenos días, hoy vamos a hablar de la radicación. La radicación es difícil, es así, no, ¿verdad? Sino que crear, encender ese cerebro primero para entonces después que los estudiantes puedan producir. Muy bien. A ver, entonces seguimos acá con nuestra clase. Muy atinados los comentarios de sus compañeros. Vamos entonces a observar. Déjenme buscar aquí. Vayan abriendo su plataforma porque vamos a realizar un trabajito. Déjenme ver aquí. Vamos a hacer una actividad diagnóstica que ustedes la tienen en su plataforma. Por favor, me van indicando si pueden observar. Vayan directamente donde está la unidad temática número 3. ¿Están observando? Donde dice unidad temática número 3. Ustedes van a desarrollar un Padlet diagnóstico. Es como si fuese un foro, como el que hicimos la semana anterior. Usted va a entrar allí, en esa dirección, le va a dar un clic y ahí le va a salir especie de un tablero. En la parte de abajo dice publicar. Usted le va a dar un clic allí y usted va a escribir. Dice la pregunta: ¿cómo influyen los diferentes modelos de aprendizajes en la forma en que los estudiantes adquieren conocimiento y qué características pueden presentar estos modelos dentro del proceso educativo? A ver, les voy a dar unos 10 minutos para responder y luego vamos a verificar esos comentarios.
Les pido que sean comentarios cortos, que no sean copiados del internet, que sea de su experiencia, ¿verdad? Aprendizajes previos que usted ha tenido. Por aquí veo que ya hay varios que están ingresando, varios que están escribiendo, para entonces presentarlos y observarlos aquí en la clase, ¿sí? Así que vamos a realizar el proceso. Mientras yo voy a ir pasando la asistencia de los que estamos aquí presentes. Voy a dejar de compartir y son las 8:36. 8:46 vuelvo a revisar para ver quiénes pudieron entrar. ¿Todos pudieron ver cómo ingresé al Padlet? ¿O alguno tiene dificultad? ¿No? Bien, voy a dejar de compartir y voy a buscar Profa, la buenos libreta. días. No he podido entrar. Lo que pasa es que estoy viajando para el área de trabajo, profa, y ahorita voy en el camino, en el viaje. Bueno, ahorita usted, entonces, luego que leemos los comentarios, usted da su opinión, pues, de manera personal, pero recuerden que lo deben de también cuando tenga su dispositivo a mano, pueda realizarlo, porque todo esto queda aquí en la plataforma y esto, pues, es también revisado por parte del instituto. Así que, bueno, ¿quién más no pudo entrar? ¿Quién más? ¿Quién más? Bien, voy a dejar de compartir y voy a buscar la libreta de ustedes para pasar lo que es la asistencia para que ya ustedes vayan teniendo allí su asistencia. Recuerden que la asistencia es muy importante, tiene un valor al final de un 10% a su materia. A ver, tenemos entonces por aquí, tengo a Yaxianis, vamos a ir pasando la asistencia. Tengo a José García. Presente, profe. Ajá. Jonathan Uvilla. Ovaldino Tera. Presente, profa. Ajá. Alberto. Sí, los que estoy llamando es que fueron los que participaron. Alberto Aparicio. Alba Rodríguez. Silvia Palacio. Y Clavela. Presente, profesor. Ajá. A ver, Clavela. Bien, de los que hacen falta, déjame ver por aquí. A ver, pregunto, ¿está el joven Abel? Presente. Ajá. Adriana López, no está. Celedonia Reyes, Daniel Enrique. Adriana López, profa, presente. Adriana. Ajá. Celedonia Reyes, no está. Daniel Presente, Enrique. profe. Celedonia. Ajá. Presente. Sí, ya le escuché. Daniel. No. Deyanira. Presente, Montero. profesora. Presente. Ajá. Ernilda Julián. Presente, profesora. Félix González. Félix no está. Me parece que estaba al inicio. Bueno, ¿será que salió? Gabriela Costa. Presente. Irene Morales. Isaac Clara. Presente. Isabel Romero. Presente. Ajá, Jonathan ya está. José también. José Mela. No está. Katia Cedeño. Presente, profesora. Ajá. Kenia Costa. No está. Magdalena Morales.
Marta Aguilar. Miguel Rodríguez. Milagros. Presente, profesora. Marta Aguilar. Presente, Marta. profe. Presente, Ajá, presente, profe. A ver, está Marta. Voy nuevamente. Magdalena, no, ¿verdad? Milagros. Presente. Magdalena, sí. Magdalena. Y Miguel. Sí, profe. Milagros. Milagros, profe. También. Nadninet Mecha. Presente, profesora. Ajá. Repítame su nombre que. Nadinet Mecha. Ah, Nadinet, ok. Oniel Aguilar. Buen día, presente. Buenos días. Ovaldino está. Rubén Ábrego. ¿No? Shirley Martínez. Silvia, sí está. Steven Castor. Víctor Ábrego. Yamilet Lorenzo. Yaxianis Miranda, sí está. Jason Ábrego. No está Jason. Jessica Jaén. Y Yulisbeth Mitre. Presente, profesora. Yusliben Mitre. Yulisbeth, ok. Bien, ya tengo la asistencia del día de hoy. Ustedes ya pueden ir revisando los puntitos que ya llevan en la materia. A ver, bueno, todavía faltan 3 minutos para presentar nuevamente lo que es el Padlet. A ver cuántos han podido entrar. Veo por aquí el de Miguel, el de José García y el de Erika. Isabel Romero. Isabel Romero. Vamos a darle unos minutitos más para que todos puedan ingresar. Voy a conectar el computador y regreso para presentarles entonces el Padlet diagnóstico. Ya ven. Bien, aquí estoy nuevamente. Voy a hacer la presentación para ver lo que están escribiendo sobre la preguntita del Padlet. A ver, vamos a refrescar la pantalla. Bien, ya tengo más comentarios. Dice Miguel que los modelos de aprendizajes presentan una manera de poder llegar a un objetivo de aprendizaje a través de procesos estructurados. Influyen en la manera de cómo los estudiantes adquieren esos conocimientos. Muy bien, ¿verdad? Son esos modelos, son esas estructuras que nosotros seguimos y muchas veces pensamos que no tenemos un modelo establecido, ¿verdad? Sino que a través, pues, de las diferentes prácticas, a través de las diferentes teorías que hemos conocido, nosotros pues diseñamos y aplicamos esos modelos, ¿verdad? José García nos dice que tienen influencia debido a que estos modelos nos permiten adaptarnos y conocer a los estudiantes y de esa manera abordar los temas para una mejor comprensión de la clase, ¿verdad? Diseñar y dirigir esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Isabel Romero me dice que creo que influyen porque complementan los modelos de aprendizaje, influyen en cuanto realmente entiende el estudiante, en las habilidades que va desarrollando, cómo pensar por sí mismo y en cómo ve el conocimiento, si le encuentra sentido o no. Al final no hay un modelo perfecto, lo normal es mezclar varios según lo que se quiera lograr y el tipo de estudiante. Yaxiani nos dice que los modelos de aprendizaje influyen en el tiempo que toma el estudiante para lograr comprender el tema, dado que se puede observar en la parte educativa por medio de la curiosidad del estudiante de aprender, de preguntar. Muy bien, ¿verdad? Y aquí estamos aplicando una de las características que nos presentó la expositora en el video motivacional, ¿verdad? La curiosidad.
Y miren, ustedes pueden hacer un pequeño experimento con un niño pequeño o un estudiante. Usted le dice, más tarde les voy a presentar algo. Ellos están con esa curiosidad. ¿Qué será? ¿Qué nos trajo? Algo novedoso. Entonces, el cerebro está despierto de esa manera, ¿verdad? De Yanira Montero dice, considero que los modelos de aprendizaje influyen mucho en cómo cada estudiante entiende y retiene la información, ya que todos aprendemos de maneras diferentes. Es muy importante que nosotros como docentes podamos adaptar diferentes estrategias para las diferentes necesidades de los estudiantes. Muy bien, ¿verdad? Las necesidades de nuestros estudiantes. Nosotros no podemos diseñar clases para todo el grupo en general, ¿verdad? Siempre vamos a tener estudiantes que tienen mayores potencialidades, otros que tienen limitantes en el aprendizaje, ¿verdad? Y de esa manera nosotros tenemos que contextualizar ese aprendizaje. Alberto Aparicio dice que los modelos influyen mucho en los estudiantes, ya que buscan la mejor manera de que los estudiantes puedan aprender, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de adaptar esos modelos, sacar todo lo bueno de esos modelos para adaptarlo a mi estudiante. A ver, ¿quién más por aquí? Déjenme bajar. Milagros Murillo nos dice que los modelos de aprendizaje determinan el rol del alumno, si es pasivo o es activo, y la metodología del docente, influyendo directamente en la motivación y la retención de información. Muy bien, ¿verdad? Abel López nos dice que desde mi punto de vista la influencia de estos modelos en el estudiante es total, porque no solo definen qué aprende, sino cómo se percibe a sí mismo frente al conocimiento. Si nos quedamos en un modelo o en modelos clásicos, corremos el riesgo de formar personas que solo esperan instrucciones y lo que se busca es ayudarlos a no ser un obstáculo, ¿verdad? Muy bien, aquí Abel nos está presentando sobre los modelos tradicionales, ¿verdad? Antiguamente potenciaban mucho lo que era la memoria. El estudiante estaba un tanto pasivo en el proceso y el docente era el que ponía, el docente era el que dirigía mayormente ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Ahora se busca lo contrario, se busca más participación de los estudiantes, mayor actividad de parte de los estudiantes. Bien, tenemos por aquí el de Clavela. Clavela nos dice que los diferentes modelos de aprendizaje influyen mucho en cómo los estudiantes entienden y adquieren conocimiento, porque cada uno propone una forma distinta de enseñar y aprender. Abel López dice, desde mi punto de vista, la influencia de estos modelos en el estudiante es total, porque no solo definen qué aprende, sino cómo se percibe a sí mismo frente al conocimiento. Si nos quedamos en un modelo o modelos clásicos, corremos el riesgo de formar personas que solo esperan instrucciones y lo que busca es ayudarlos a no ser ese obstáculo, ¿verdad? Katia Cedeño nos dice que los modelos de aprendizaje influyen porque cambian la forma en que el estudiante aprende. Algunos modelos hacen que solo escuchen y memoricen y otros lo motivan a participar, pensar y descubrir por sí mismos. Sus características varían, pueden ser más rígidos o más flexibles, ¿verdad? Eso depende mucho del grupo de estudiantes que usted tenga, de la asignatura también, ¿verdad? Que usted lleve a cargo, porque de esa manera usted va a contextualizar ese aprendizaje. Silvia nos dice que considero que los modelos de aprendizaje influyen mucho en la calidad de la educación, ya que mientras más dinámicos, participativos y adaptados al estudiante sean, mejor será la comprensión y el interés por aprender. Muy bien, ¿verdad? Gabriela nos dice que opino que los modelos de aprendizaje definen cómo se adquiere el conocimiento y el papel de alumno y docente. El conductista se basa en estímulos y memorización, con el alumno como receptor pasivo. El cognitivista prioriza procesos mentales y comprensión activa y el conductista plantea que el saber se construye desde la experiencia y la autonomía, y el socio-reconstructivista resulta la interacción social y cultural. Miren, aquí tenemos pues ya una diferencia de los diferentes modelos que hemos aplicado, que han aplicado con nosotros también, ¿verdad? Desde inicio trabajamos con el conductivista, donde potenciábamos ¿qué cosa? La memorización. Luego pasó a los modelos cognitivistas, donde se priorizaban esos procesos mentales que el estudiante tenía que realizar para poder obtener ese aprendizaje.
Después pasó a los modelos constructivistas, donde el estudiante, pues, él va construyendo a través de su experiencia, a través de lo que le presenta el medio, esos aprendizajes. Y por último, tenemos el socioconstructivista, que aquí resalta, pues, esa importancia de trabajar en equipo, de la interacción social, de esas competencias de saber a convivir, así como ustedes vieron en los principios de la didáctica, ¿verdad? Marta nos dice que el estudiante no solo recibe datos, sino que los construye conectándolo con lo que ya sabe. Esto genera un aprendizaje más profundo y duradero. Características como el andamiaje. El profesor es un facilitador que da herramientas, contextos, se aprende resolviendo problemas del mundo real, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, profesores de matemáticas, llevarlos a que los estudiantes vean esa importancia de ese tema, de la materia que usted está dando para la vida, ¿verdad? No nada más para pasar una asignatura, no, sino que para qué me van a servir, por ejemplo, los números decimales, aprender sobre las diferentes operaciones con números decimales para la vida, ¿verdad? Por acá tengo a Abel, ya lo leí. No, Abel no he leído. A ver, Abel dice, desde mi punto de vista, la influencia de estos modelos en el estudiante es total, porque no solo definen qué aprende, sino cómo se percibe a sí mismo frente al conocimiento. Si nos quedamos en un modelo clásico, cerramos el riesgo de formar personas que solo esperan instrucciones y lo que se busca es ayudarlos a no ser un obstáculo, ¿verdad? Buscamos con esos modelos a que el estudiante pueda pensar, pueda discernir, ¿verdad? Entre lo que me facilita a mí el aprendizaje y lo que no, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir ese modelo o para qué me va a servir ese diferente contenido para mi vida? Tenemos por acá a Julibet, dice, los modelos de aprendizaje es total porque dictan las reglas del juego en el aula. No solo determinan cómo se entrega la información, sino cómo el estudiante se percibe a sí mismo. Por acá, Alba nos dice que los modelos influyen en la forma en que el estudiante aprende las cosas. No es posible simplemente tomar la información y asumir que el estudiante aprenda al inicio. Puede ser ensayo y error hasta lograr la mejor forma de que todos aprendan. Últimamente me pasa que los estudiantes me preguntan, ¿y para qué me sirve eso? Y al decirles en que se aplique en la vida real, se entusiasman más. Después de eso, inician una participación más activa y aprovecho esa motivación. Muy bien esa experiencia de Alba, ¿verdad? Es verdad, los estudiantes de ahora, ¿y ustedes por qué creen que ellos hacen esas preguntas? Porque ahora la información está en cualquier lugar, ¿verdad? Usted escribe un video sobre los números decimales o cómo realizar sumas, multiplicaciones con números decimales. Eso lo vamos a encontrar en la web, ¿verdad? En las diferentes herramientas, un video tutorial, tantas cosas. Pero ¿para qué entonces, se hace la pregunta a los estudiantes, eso me va a servir en la vida diaria? Usted entonces le tiene que buscar los ejemplos, ¿verdad? Cuando usted va a hacer una compra, cuánto, por ejemplo, el porcentaje de un total de una compra, cuánto tienes que dar del 7%, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, llevarlo a que ellos vean esa importancia de ese tema en su vida diaria, ¿verdad? Dice Nadinet, dice los modelos de aprendizaje influyen en cómo aprenden los estudiantes, porque cada uno enseña de una forma diferente. Algunos estudiantes aprenden mejor escuchando, otros viendo y otros haciendo actividades, según el modelo que se use. El estudiante puede participar más o menos, trabajar en un grupo o solo aprender de memoria o entender mejor con ejemplos. Por lo que los modelos de aprendizaje nos ayudan a nosotros, los docentes, en enseñar de distintas maneras, para que todos los estudiantes puedan entender mejor, ¿verdad? Y estos modelos de aprendizaje van de la mano con las inteligencias. Recuerden que tenemos múltiples inteligencias. Algunos estudiantes aprenden mejor haciendo, otros escuchando, otros observando, y eso nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta cuando me dan una información subrayar. De ahí yo voy sacando todo lo más importante que considero, ¿verdad? Y de esa manera, pues yo voy construyendo mis aprendizajes. A otros les gusta más estudiar escuchando una música relajante, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, todo esto influye en cómo mi estudiante aprende, ¿verdad? A ver, ¿algún comentario de los compañeros sobre el aporte que hicieron, sus actividades diagnósticas?
Creo que ya leí todos. A ver. Creo que no me faltó ninguno. O alguno que no le haya leído el suyo, me indica. Heraldo. Heraldo creo que no lo... creo que este no lo leí. Dice que los modelos son como un puente que hay entre el maestro y el estudiante. Se considera que un estudiante es como una esponja en el aprendizaje. Debemos utilizar todos los modelos para formar a estudiantes, construir sus ideas basándose en la vida cotidiana, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Son esas esponjas que van a absorber todos esos conocimientos de parte suya, ¿verdad? Y si usted, lo que hemos conversado, usted va con esas malas prácticas, de esa misma manera su estudiante va a aprender, ¿verdad? No va a adquirir esos aprendizajes significativos para el desarrollo de su vida, ¿verdad? El estudiante que iba en camino que no pudo escribir, ¿quién era? Se salió de la clase. No recuerdo el nombre del compañero. ¿Algún otro que quedó por fuera? Igual, el que no pudo escribir lo puede escribir luego y va a quedar allí, ¿verdad? Como repositorio de la clase. Bien, voy a salir para presentarles un PowerPoint que tengo por aquí sobre la clase. A ver. Ahí están observando el PowerPoint. Sí, ¿verdad? ¿Lo están observando, jóvenes? Vamos a desarrollar entonces el contenido de la clase de hoy. Están en su semana número 3. Por aquí les tengo una pequeña oración. Déjenme apuntar aquí. Oración del maestro. Gracias por mi vocación a la enseñanza. Concédeme ejercerla con amor, prudencia, sabiduría y paciencia. Ayúdame a ver a mis alumnos con tu mirada de misericordia para solo captar el bien en cada uno, conocer sus cualidades, alentar sus sueños y proyectos y enseñarles con dulzura y firmeza a corregir sus faltas y tropiezos, ¿verdad? Siempre debemos de encaminar pues nuestras enseñanzas a eso, a ver en ellos esas cualidades positivas, sus fortalezas, sus limitantes, dejarlas atrás y si no de allí, pues construir nuevos aprendizajes con nuestros estudiantes. Bien, vamos a hacer un repaso sobre qué es la didáctica, ¿verdad? Sabemos que la didáctica es la disciplina científico-pedagógica, tiene que ver con la pedagogía, que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? ¿Cómo llevamos ese proceso? ¿Cómo nosotros enseñamos a nuestros estudiantes y cómo nuestros estudiantes aprenden de esa manera? Es por tanto, pues, una parte importantísima de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas, ¿verdad? Así como ustedes lo han expresado en su Padlet diagnóstico, cómo utilizamos nosotros o qué métodos estructurados llevamos nosotros al aula de clases para enseñar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Ya hemos hablado que la motivación es muy importante para despertar ese cerebro, así como vimos el video. Motivamos primero al estudiante, a ese cerebro, para que él esté atento, esté despierto, para que él pueda captar. Bien, algunos modelos que podemos llevar al aula de clases y que nos permiten facilitar ese aprendizaje pueden ser, por ejemplo, la definición de los modelos didácticos. Los modelos de la didáctica son enfoques o formas de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque él nos permite orientar primeramente la manera de enseñar, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a llevar X tema al aula de clase? El rol que juego yo como docente y el rol que tiene, la participación que tiene mi estudiante dentro de ese proceso. ¿Qué estrategias y recursos educativos yo voy a llevar al aula de clase, ¿verdad? Usted que es especialista en matemática, usted ya debe conocer sus temas, ¿verdad? Ya él es especialista en esa materia. Usted sabe cómo se trabaja, por ejemplo, números naturales, después vienen los enteros, tantas cosas, ¿verdad?
Entonces, ¿qué recurso usted puede llevar al aula de clases para explicar o desarrollar ese tema? ¿Por qué son importantes los modelos didácticos? Porque facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Mejora la planificación del docente, porque al usted conocer esos modelos, usted va a estar organizado en su clase, ¿verdad? Adaptan las enseñanzas a las necesidades de los estudiantes. Y favorecen pues una educación más dinámica y efectiva. Al ser dinámico y efectivo, el estudiante va a captar de una mejor manera, ¿verdad? Como ustedes lo han expresado, las matemáticas son un tanto frías o un tanto complicadas, pero si usted como docente las hace atractivas, las hace dinámicas, las hace participativas, el estudiante no va a ver que las matemáticas son difíciles, no van a tener esa ansiedad, no van a tener ese miedo por preguntar, por realizar una prueba, o se sientan aburridos porque simplemente no entienden lo que usted le está explicando, ¿verdad? Continuamos. Algunos modelos más utilizados, que hemos utilizado y que hemos desarrollado nosotros desde nuestro inicio de escolaridad, pues tenemos el modelo tradicional. Este modelo no va a desaparecer, solamente que nosotros debemos de tomar de aquí lo más importante, ¿verdad? Lo más beneficioso para poder formar ese modelo que usted vaya a llevar a su aula de clase. Sabemos que el modelo tradicional, el docente transmite conocimiento, ¿verdad? El docente es el que transmite, es el que lleva el plan de trabajo, todas las propuestas, y el estudiante está allí como mero receptor, ¿verdad? Siempre utilizamos al inicio de clase un modelo tradicional, porque usted tiene que explicarle, y por ejemplo, ustedes matemáticos tienen que explicarle cómo se hace X operación. Usted va a utilizar el modelo tradicional, ¿verdad? El estudiante va a escuchar, va a memorizar o va a practicar esos pasos que usted va a desarrollar para realizar esa operación. Predomina la clase magistral. Pero luego, después que usted presente el problema, presente los pasos o los elementos de ese tema, ya entonces viene, usted va a combinar con otros modelos, ¿verdad? Puede ser el modelo constructivista, el modelo cognitivista, para que el estudiante ya vaya adquiriendo o vaya formando esos aprendizajes. También nosotros utilizamos mucho el modelo conductista, basado en un estímulo y una respuesta, ¿verdad? Y ustedes no me dejan mentir. Muchos de ustedes, me imagino, en clase, los que ya están en ejercicio, ustedes motivan a sus estudiantes. A ver, vamos a hacer esta práctica y de esta práctica el que sale mejor tiene un premio, una recompensa, tiene 1 punto, 2 puntos en el ejercicio, tantas cosas, ¿verdad? O si usted presenta un buen trabajo, se le exonera, qué sé yo, el 20%, el 10% de la prueba, tantas cosas usted puede realizar. Y ahí usted está aplicando el modelo conductista. O usted le lleva un premio, a los niños, por ejemplo, en primaria se entusiasman mucho que usted le lleve un premio, un lápiz, uno de estos chocolatitos, tantas cosas. Entonces ahí aplicamos el modelo conductista sin que usted se dé cuenta, ¿verdad? El uso de premios y refuerzos es muy importante, aunque usted lo elogie delante de todos los compañeros. Usted diga, bueno, hoy vamos a felicitar al estudiante que obtuvo la mayor calificación. Todos están esperando quién es, ¿verdad? Y de esa manera, pues, estamos aplicando ese modelo conductista. También tenemos el modelo constructivista, que el estudiante construye su conocimiento. Cuando llamamos al estudiante al tablero, cuando el estudiante practica por sí solo, ayuda a otro compañero, también es muy importante. El aprendizaje activo y participativo, ¿verdad? Que ese estudiante esté en constante actividad en el aula de clase. Y la relación con experiencias previas, que él pueda comprender, ¿verdad? Para realizar, por ejemplo, una radicación. ¿Qué tenemos que saber antes? Tenemos que saber multiplicar, tenemos que saber realizar potencias, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, combinar esos procesos para luego ir obteniendo esos aprendizajes. Algunos modelos que hemos utilizado tradicionalmente, se han utilizado diferentes modelos didácticos que han guiado ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les dije, pues, el modelo tradicional, que es meramente transmisivo, se basa en el contenido exclusivo de la materia, ¿verdad? Y de esa manera el docente le transmite ese contenido a sus estudiantes. El modelo didáctico tecnológico
el uso de tecnologías activas, ¿verdad? Si su centro educativo posee el recurso o el medio para poder llevarle al aula de clase diferentes herramientas tecnológicas, claro que ese modelo va a ser muy aprovechado por sus estudiantes, ¿verdad? Porque a ellos les gusta mucho lo que es el mundo de la tecnología. También vemos el modelo espontaneísta o activo. Educar respondiendo a la realidad, ¿verdad? ¿En qué es lo que hay ahorita en el medio? Tenemos mucho lo que son las herramientas tecnológicas y de ese medio nos podemos utilizar para facilitar ese proceso educativo. El modelo comunicativo interactivo, donde pues usted a través de esa comunicación, a través de esa instrucción, el estudiante está en ese proceso, en esa actividad para estar despierto, ¿verdad? Llamar la curiosidad del estudiante, el interés y la confianza para aprender. Ahora vemos el tema de educación pedagógica de la didáctica, ¿verdad? Sabemos que la didáctica se encarga en buscar métodos, técnicas y estrategias. ¿Para qué? Para facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Monitorea el éxito o fracaso del proceso educativo. Mientras que la pedagogía es la ciencia que estudia la formación y es más integradora, ¿verdad? Porque él aplica diferentes disciplinas, ya sea la didáctica, evaluación, lo que es la metodología del docente también entra aquí dentro de esa pedagogía, ¿verdad? Por eso es que vemos que es una ciencia que estudia esa formación. Cómo usted entonces va a llevarlo al aula de clase, ¿verdad? Con los diferentes modelos y herramientas que usted ya ha conocido. Dice que la educación es el proceso general de la formación, ¿verdad? Mientras que la pedagogía estudia y orienta ese proceso y la didáctica aplica modelos, métodos y estrategias para enseñar eficazmente, ¿verdad? La didáctica es más, considero yo que es más específica, se orienta a su disciplina, ¿verdad? Porque ustedes son de matemática, pero hay especialistas en diferentes áreas, en español, entonces ellos utilizarán otras herramientas y otros modelos para trabajar con sus estudiantes. Métodos y tecnologías. Como vemos ahora, los métodos didácticos es el conjunto de procedimientos para el logro de los aprendizajes, mientras que la didáctica tecnológica hace referencia al uso de la tecnología en la didáctica o al uso de esa tecnología dentro de los procesos educativos, ¿verdad? ¿Y cómo los utilizamos nosotros? A través de herramientas, a través de sitios que podemos utilizar para que los estudiantes puedan aprender. Es común ahora ver que usted da, por ejemplo, da una clase y usted tenga un grupo de WhatsApp o usted pueda trabajar a través de una plataforma y usted le envíe al estudiante diferentes links con videos, ¿verdad? Videos tutoriales para que ellos puedan reforzar en el hogar. O también podemos hacer las clases invertidas. Usted le envía, vamos a decir que mañana usted va a hablar en matemática, va a hablar de la radicación. Usted le va a enviar un video días anteriores sobre ese tema, ¿verdad? Sobre la radicación. Ya cuando el estudiante llega al aula de clase, ya sabe de qué usted le va a hablar. Ya sabe los elementos de la radicación, cómo se hace la radicación. Bien, vamos a hablar del método. El método es el conjunto de pasos, estrategias y procedimientos para enseñar o aprender, ¿verdad? Él organiza la forma en que se desarrolla la enseñanza. Se enfoca en el cómo enseñar, ¿verdad? Usted debe tener un método de cómo enseñar o de cómo llevar esos contenidos al aula de clase. Puede aplicarse con o sin recursos digitales, ¿verdad? En el caso de ustedes fácilmente pueden desarrollar su clase con un tablero, con un pedazo de página, con un pedazo de cartón, con lo que sea, ¿verdad? Donde usted pueda ir desarrollando paso a paso el procedimiento de un problema matemático. Por ejemplo, tenemos los aprendizajes colaborativos, donde el estudiante está aprendiendo con sus compañeros, las clases magistrales, que son las que damos nosotros, ¿verdad? Antes de iniciar una clase, y los estudios de caso. Y ustedes también trabajan mucho con lo que son problemarios de la vida real. Mientras que la tecnología son las herramientas y recursos digitales que apoyan el proceso educativo, ¿verdad? Utilizamos mucho lo que son el Canva, el Kahoot, Moodle, utilizamos Padlet, utilizamos la herramienta Zoom para
dar las diferentes, conectarnos con nuestros estudiantes y de esa manera pues el estudiante va a estar activo en ese proceso, ¿verdad? ¿Para qué? Para facilitar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y depende pues que el estudiante, al igual que usted, domine esas herramientas, que usted tenga el recurso también, porque usted puede tener buen internet, puede tener un buen computador, pero si su estudiante no lo tiene, ¿cómo vamos a trabajar de esa manera a distancia, ¿verdad? Entonces son diferentes consideraciones que debemos de tomar al momento pues de utilizar lo que es la tecnología dentro de nuestras aulas de clases para potenciar esos aprendizajes, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona ese proceso educativo con esa tecnología? Dice que la tecnología complementa y fortalece los métodos de enseñanza, ¿verdad? Un buen método de enseñanza puede ser más dinámico y efectivo con apoyo tecnológico. La tecnología que facilita es interacción, la comunicación, el acceso a la información y un aprendizaje activo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los estudiantes les encanta, les gusta mucho el uso de esas diferentes herramientas tecnológicas, ¿verdad? De repente nosotros que ya estamos un poquito más de edad, nos cuesta un poco, pero sí lo hacemos, ¿verdad? Con una buena instrucción nosotros podemos lograr también y al momento de utilizarlas nos va a gustar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el método, podemos utilizar el método de aprendizaje colaborativo. ¿Qué herramienta tecnológica podemos utilizar aquí? El uso del Google Classroom, el Zoom para los trabajos en equipo. El estudiante, por ejemplo, hace una videollamada, está trabajando con su compañero y pueden hacer así de esa manera trabajos colaborativos y utilizando pues lo que son las herramientas tecnológicas. Y para terminar, pues, les tengo aquí un mensaje. Un verdadero educador comprende que la didáctica no es únicamente transmitir conocimiento, sino transformar vidas mediante estrategias que inspiren pensamientos, reflexión y crecimiento humano, ¿verdad? Y eso ustedes lo tienen bien claro con la presentación, con el video que observamos y su Padlet que realizaron, ¿verdad? No es nada más llegar al aula de clase a transmitir conocimiento, sino ir un poquito más allá. ¿Para qué? Para desarrollar esas competencias y transformar esas vidas que nos han puesto a nuestro cargo, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante el uso de estrategias, mediante de diferentes recursos que usted pueda, que el estudiante reflexione, que piense, que pueda discernir en qué es lo importante, por qué ese contenido, ¿verdad? Así como dijo la compañera, que los estudiantes les preguntan, ¿y para qué me va a servir eso? Ellos puedan buscar esa respuesta y ver para qué nos va a servir, por ejemplo, ustedes en matemáticas, conocer o aplicar esos procesos matemáticos. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Esta presentación igual se las voy a facilitar. A ver, vamos a ir nuevamente a la plataforma para conocer lo que tenemos en nuestra clase. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? Los escucho muy callados. ¿Está todo clarito? Sí, profe, todo claro. Ajá. Bien, continuamos. Ajá. Vamos a presentar ahora el trabajo en clase que tienen para esta semana. Ella abrió pues hoy, domingo 3, y cierra el próximo domingo 10 de mayo. Ustedes van a realizar un esquema de su agrado. Puede ser un mapa conceptual, una línea de tiempo, un cuadro sinóptico, el esquema que ustedes prefieran, ¿verdad? Que ustedes trabajen. Van a leer el eje temático número 3, van a realizar un esquema de su agrado sobre los modelos didácticos en la enseñanza. Esto tiene pues criterios a evaluar, tiene 10 puntos el contenido, 3 puntos de creatividad y 2 puntos de ortografía, ¿verdad? Sobre los modelos didácticos en la enseñanza. Usted puede complementarlo con imágenes, que sea pues un tanto creativo. Ajá, tengo una mano levantada. Celedonia Reyes, dígame.
Celedonia. No le escucho. Celedonia. Bueno, mandó una manito. No sé si fue por error que se le levantó la mano. A ver, ¿alguna pregunta con el trabajo en clase número 2? Igual usted lo puede realizar también en alguna herramienta tecnológica. El Canva también tiene muchas opciones para realizar gráficos. Geniali también tiene para realizar esquemas. Usted lo puede realizar. Nada más que usted lo descarga en un PDF y me lo sube a la plataforma, ¿sí? Igual ahorita les voy a buscar el módulo para que vean de qué página ustedes van a trabajar con el tema modelos didácticos de enseñanza. ¿No hay preguntas? Recuerden que ese es su trabajo en clase número 2. Profa, para subir el trabajo, ¿hasta qué fecha tiene? Ajá, déjenme revisar aquí. Bien, ustedes recuerden que yo les doy siempre pues un tiempito extra. Este trabajo está abierto desde hoy hasta el 10, pero déjenme habilitar aquí. Pero yo siempre les doy como hasta el miércoles para... ver aquí. Déjenme ver. Déjenme ver si ya está activo hasta el miércoles, sería 10, 11, como hasta el 13, creo que está abierto ese trabajo. Recuerden, el próximo domingo ustedes van a trabajar de manera asincrónica, ¿verdad? Usted va a trabajar en su casa. Déjenme ver aquí. Sí, él está habilitado hasta el 10 y les voy a dar la fecha límite para el día. Vamos a subirle aquí. Hasta el 14 de mayo lo pueden subir. Ya allí les habilité. ¿Estamos claritos? Es correcto, profa, correcto. Sí, Ok. profa. Sí, profesora. Ok. Bien, vamos a ver entonces la asignación del cuadro comparativo que tienen también. Es la asignación número 3. Recuerden que ya llevamos la asignación 1, que fue el cuestionario, y la asignación 2, que fue el cuadro sinóptico. Y ahora vamos con la asignación número 3, que es un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo que van a realizar, van a elaborar un cuadro comparativo donde establezca las diferencias entre estrategia, técnica y actividad. De cada uno de estos elementos, usted va a presentar ejemplos, ¿verdad? Usted va a leer su contenido y usted va a sacar una pequeña definición de qué es una estrategia, qué es una técnica y qué es una actividad. Y usted va a dar ejemplos sobre esos elementos solicitados. Tienen criterios de evaluar igual, tiene un porcentaje del 5%, contenido tiene 3 puntos, ilustración 1 punto y creatividad 1 punto. ¿Alguna preguntita sobre la asignación número 3? ¿El cuadro comparativo? No, profa. Vieron que son actividades pues sencillas que ustedes las pueden realizar y pueden utilizar también su módulo para trabajar. Bien, ¿estamos claritos hasta allí? Continuamos. Igual, déjenme habilitarle. Vamos a habilitarle hasta el 14, igual que la otra, fecha límite. Pero ustedes deberían de entregar durante esta semana, ¿verdad? Del 3 al 10, y así no van a tener puntos menos en su entrega puntual. Vamos a habilitarle hasta el 14. El que pasa 11, 12, 13, 14, entonces sí se les va a bajar pues lo que es la puntualidad. Pero sí el trabajo lo puede enviar. Bien, vamos entonces con el eje temático número 4, que es para la próxima semana, que no nos vemos de manera pues sincrónica, sino que vamos a estar a través del WhatsApp, ¿verdad?
Lo que ustedes van a trabajar es la unidad temática número 4, donde ustedes van a conocer estrategias, técnicas y actividades de aprendizaje, ¿verdad? Como indicador de logro van a reconocer la diferencia entre qué es una estrategia, una técnica y una actividad. Y ustedes lo van a realizar en su trabajo, su asignación número 3, ¿verdad? Que van a hacer un cuadro comparativo. El indicador de desempeño aplica de manera efectiva los diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje. Van a ver allí en su módulo el subtema que habla sobre la enseñanza, qué son las estrategias didácticas, técnicas y actividades, y las competencias que debemos desarrollar en el aula de clases. Tiene un pequeño video motivacional. Tienen la asignación número 4, que es un glosario que ya les había explicado, un glosario ilustrado de 10 a 20 términos desarrollados en el módulo o en la clase, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de educación, de modelos, hablamos de técnicas, estrategias, todas esas palabritas pueden incluirlas en ese glosario. Usted va a buscar una pequeña definición y la va a ilustrar de 10 a 15 términos. ¿Estamos claros con la asignación número 4? Esta asignación ya está abierta desde hoy hasta el 10 de mayo. Igual les voy a ampliar aquí, que sea hasta el 14, para los que no puedan entregar en el desarrollo de esa semana. Vamos a habilitarle hasta el 14 de mayo para que lo puedan subir. Igual, el estudiante que por algún motivo, ¿verdad?, tenga una dificultad en ese tiempito, no puede entregar hasta el 14, puede entregar, qué sé yo, el siguiente día, me comunique, puede ser por la plataforma o puede ser a través de WhatsApp, y les amplío, ¿verdad? Si está en el tiempo que todavía yo no he entregado, porque yo también tengo un tiempo para entregar al instituto, yo les puedo dar la oportunidad. Pero tampoco es que usted me va a escribir por decir, estamos en mayo, en junio, usted me va a escribir, hay profesores que yo no subí la actividad número 4. Ya hasta ya no los puedo ayudar porque ya yo he entregado evaluaciones, ¿verdad? Así que bueno, espero ese compromiso de parte de ustedes también, realizar y entregar oportunamente sus actividades. ¿Alguna pregunta con el glosario, jóvenes? ¿O estamos claritos? Bueno, seguimos. Estamos claros, profesora. Estamos claros, perfecto. El trabajo final. Recuerden que el trabajo final tiene un porcentaje del 35%. Igual, esta está abierta desde hoy domingo hasta el 13 de mayo. Vamos a ampliarle. Les tenía 13, vamos a ampliarle igual al 14. Todo va a tener fecha límite hasta el 14 de mayo, ¿verdad? Para que puedan entregar. Vamos a habilitarles aquí. Para darle esa oportunidad a todos, ¿verdad? Con estas últimas asignaciones. Igual, los estudiantes que no han entregado las actividades anteriores, por favor, entregar, porque recuerden que al finalizar, pues, es importante sus evaluaciones. También es importante el aprendizaje que usted obtuvo, ¿verdad? Y para eso debemos de cumplir con las diferentes asignaciones. Bien, tenemos, el trabajo final es una revista educativa. Yo les expliqué la semana pasada, anterior, el día que nos vimos de manera, pues, virtual, que usted la podía hacer en un PowerPoint, lo transformaba luego, buscaba una herramienta para poder subirlo, o lo podía trabajar en un Canva también, y lo puede presentar, ¿verdad? Van a elaborar una revista educativa sobre los contenidos desarrollados en el módulo. Recuerden que tenemos 4 ejes temáticos, 4 semanas, donde deben de presentar una pequeña introducción, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa revista educativa? El desarrollo de los contenidos de cada eje temático, un pequeño resumen, actividades realizadas durante el desarrollo del módulo. Usted allí puede pegar las diferentes asignaciones. Tenemos 4 asignaciones que usted las va a pegar allí. Y conclusiones, ¿verdad? ¿Qué conclusiones usted llegó con ese trabajo final? ¿Qué criterios se van a evaluar? Puntualidad, contenido, ortografía y redacción y la creatividad, ¿verdad? He visto trabajos anteriormente muy buenos donde el estudiante, pues,
Si trabaja en alguna de estas aplicaciones en línea, puede incluir videos, imágenes, hasta propias experiencias suyas, trabajos que usted ha realizado de acuerdo, pues, por ejemplo, acá en los modelos de aprendizaje, que usted pueda subir allí como evidencias, también algún documental que usted vio en algún sitio web que es muy bueno, también lo puede incluir allí dentro de esa revista educativa, ¿verdad? Algo que sea bien bonito, bien creativo de parte de ustedes. Este trabajo, como les dije, ya desde hoy está habilitado para que usted pueda subir. Y así de esa manera yo le pueda ir evaluando también para que al final usted tenga pues todo su porcentaje. ¿Alguna pregunta con la revista educativa? Profe, Dígame. puedo realizar en Google Sites. Sí, también. Igual, yo voy revisando cualquier estudiante que su link no me abra, yo le escribo, porque muchas veces ustedes trabajan, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero en Google Site me envía el link, pero no me da el acceso para poder entrar. Entonces, es por el gusto, ¿verdad? Así que de esa manera yo les voy a estar escribiendo si no me abren esos links. Si no le escribo, es porque pude entrar, revisé y le evalué bien, ¿verdad? Pero usted puede trabajar en cualquier aplicación. Después que usted me suba ese link a la plataforma, sí lo puede realizar. Ya el que tiene experiencia en el manejo de Google Site lo puede realizar. Y si no lo hace en un PowerPoint, también lo puede subir, ¿verdad? Lo importante es que usted cumpla con su asignación. Recuerden que ese trabajo final tiene un peso mayor, ¿verdad? Un peso del 35% de su materia. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario de los trabajos que tenemos, las asignaciones que tenemos? ¿No? Bien, voy a dejar de compartir para ir nuevamente a buscarles el módulo que ustedes tienen en su plataforma. Didáctica 3, para que ustedes vean de qué página van a trabajar el tema de los modelos de enseñanza, que es el trabajo en clase número 2. Déjenme buscarlo para presentarles. Estamos en la página número 25. Vamos nuevamente a compartir. Allí lo pueden observar, el módulo. ¿Sí? Jóvenes, ¿se durmieron? Bien, tenemos la unidad temática número 4, que es la que van a... Sí, profesora. Ajá. Van a desarrollar la próxima clase, donde tienen el tema, los objetivos, dar a conocer estrategias, técnicas y actividades de aprendizaje, los subtemas, la enseñanza, estrategias didácticas y las competencias que deben desarrollar en el aula de clase, ¿verdad? Tienen pues la definición que es la enseñanza. La enseñanza pues es producir aprendizaje en una interacción entre el facilitador y los participantes de manera directa o indirecta, ¿verdad? Es la responsabilidad de aprender, es de ambas partes. ¿Por qué? Porque el docente tiene que prepararse para llevar ese proceso y el estudiante tiene que estar dispuesto a aprender, ¿verdad? Bien, las estrategias didácticas, nos habla allí sobre las estrategias didácticas, nos habla sobre los diferentes ejemplos para el aprendizaje de conceptos. Primero debemos de analizar la información, debemos de tener diferentes actividades en los diferentes grupos y trabajar diferentes estudios de casos. También nos habla sobre las actitudes que debe tomar el docente en cuenta que el estudiante debe desarrollar, ¿verdad? El alumno requiere vivir experiencias,
que le presente experiencias previas, un trabajo colaborativo, reflexionar sobre lo que estuvo bien, sobre lo que estuvo mal dentro de ese proceso. La organización también de actividades es muy importante allí, dentro de ese proceso. También nos habla sobre algunas especificaciones de las condiciones para llevar a cabo una actividad, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para desarrollar una actividad? Por ejemplo, ustedes en matemática necesitan recursos, necesitan páginas, necesitan lápices, borradores, alguna cartulina para que el estudiante exponga, ¿verdad? Si utilizamos recursos tecnológicos, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que tener buen internet, tenemos que tener un dispositivo, el tiempo también para realizar esa actividad, también nos habla aquí en el módulo, las normas o las normas disciplinarias que tiene que tener el estudiante para presentar esa clase, ¿verdad? Y el plan de enseñanza. El plan de enseñanza, pues ustedes son los expertos, cómo ustedes van a llevar ese proceso, enseñanza-aprendizaje dentro de su aula de clase. Tenemos aquí un cuadro también que nos diferencia qué es una estrategia de aprendizaje y qué es una estrategia de enseñanza. Sabemos que las estrategias de aprendizaje son las que lleva el docente al aula de clase, mientras que las estrategias de enseñanza son las que desarrolla el estudiante para aprender, ¿verdad? La responsabilidad de la estrategia de aprendizaje recae sobre el estudiante para que el estudiante comprenda, usted le lleve esas actividades para que el estudiante comprenda, pueda analizar y pueda buscar esos aprendizajes, ¿verdad? También aquí nos presenta algunos estudios sobre estas definiciones. Díaz Hernández nos presenta que implica que el estudiante controle sus procesos de aprendizaje, se dé cuenta de lo que hace, capte las exigencias de las tareas, planifique y emplee estrategias de estudio, ¿verdad? Muchas veces vemos estudiantes que están muy organizados en sus actividades y hay otros que hay que ayudarle, ¿verdad? Por ejemplo, presentarle actividades y explicarle, usted debe realizar, darle buenas indicaciones para que el estudiante pueda ir desarrollándose poco a poco, ¿verdad? También vemos algunos procesos cognitivos básicos, bases del conocimiento, que nos pueden ayudar. Tenemos otro cuadro comparativo que nos habla sobre los tipos de estrategias, finalidad y objeto y las técnicas que podemos utilizar para desarrollar esos procesos. Por ejemplo, en el aprendizaje memorístico, ¿qué técnicas podemos utilizar? Que el estudiante pueda subrayar, pueda copiar, pueda destacar y de esa manera él puede desarrollar lo que es la memoria, ¿verdad? Para lograr, pues, ese aprendizaje significativo, que el estudiante pueda realizar inferencias, resúmenes, ensayos, elaboraciones. Los esquemas son muy importantes para que el estudiante capte la mayor información, lo más importante de cada una de ese contenido, ¿verdad? Por ejemplo, en matemática, el concepto, cuáles son los elementos, cuál es el procedimiento, y de esa manera el estudiante pueda recordar. Palabras claves también es muy bueno para que ellos puedan desarrollar sus aprendizajes. Algunas competencias que podemos desarrollar en el aula de clases con nuestros estudiantes, diseñar, reconocer, impulsar esas habilidades que ellos presenten, ¿verdad? Algunas recomendaciones para que ustedes puedan desarrollar esas clases de una mejor manera. También al finalizar del módulo presenta un glosario con algunos de los términos que hemos utilizado dentro del módulo. Tenemos el término de aprendizaje, enseñanza, didáctica, competencias académicas, educador, enseñanza-aprendizaje, estrategias de aprendizaje, métodos de enseñanza, capacidad, aprendizaje significativo, actitud con P y actitud con C, que es muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Logros de aprendizaje, métodos didácticos, elementos didácticos, que hemos utilizado para desarrollar, pues, el módulo presentado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Recuerden, ustedes tienen su módulo para que lo puedan desarrollar y lo puedan tener allí para su consulta. Está igual dividido por las unidades que estamos trabajando. Bien, voy a dejar de compartir. Nuevamente vamos a la plataforma.
A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre lo que tenemos que realizar? Las dos actividades que nos hacen falta, el esquema que van a realizar sobre los modelos didácticos, que es el trabajo en clase número 2. Tenemos el trabajo, el glosario. Vamos a ir directo a la plataforma para que ustedes vean. La asignación número 3. El cuadro comparativo sobre estrategias, técnicas y actividades, y el glosario, que sería la actividad 4, que está dentro del módulo o el eje temático número 4, que es el glosario, y por último, el trabajo final, que es la revista educativa. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o estamos claritos? No, profe. Ok, bien. ¿Alguno otro? ¿Estamos claros? De los que pasé lista, ajá, tengo un micrófono abierto. ¿No? Bien, de los que pasé lista y se me quedaron por fuera, ¿quién llegó nuevo a la clase para pasar la asistencia? ¿O todos están en lista? Recuerden que la participación es importante, la asistencia. Todos estamos. Déjenme ver, verificar igual. Daniel no llegó a la clase. Irene, José Mela, Kenia Acosta, Rubén Ábrego y Shirley Martínez, Steven Castro, Víctor Ábrego, Yamilet Lorenzo, Jessica Molina, Jaén Molina, ¿no están? No llegaron a la clase. Bien. Bien, ahora vamos cerrando pues la participación de ustedes. Es importante, ya vimos los compromisos, las actividades que les quedan pendientes para el próximo domingo, que es de manera asincrónica, ¿verdad? A ver, ahora le pregunto hacia al azar a unos 2, 3 compañeros. Katia, ¿qué aprendimos en esta asignatura didáctica 3 hasta el momento? Katia Cedeño, creo que no la he escuchado. Ajá, Katia. Sí, aquí estoy, profesora. Bueno, ha sido de gran importancia esta clase, igual que la clase anterior, y así la asignatura, pues, para entender un poco más la importancia de la didáctica en el enseñar, sería pues nuestra función, y también en cómo los estudiantes vayan a aprender cada uno de los conocimientos que les vayamos a impartir. Ok, Katia. A ver, ¿quién más por aquí de los que estamos presentes? Aprendizajes finales. Celedonia, no lo he escuchado. Celedonia Reyes. Buenos días, profesora. Buenos días. A ver, ¿qué aprendizaje te llevas de la clase? Su clase ha sido muy importante porque nos sirve como una estrategia para la enseñanza a nuestros alumnos y así aplicarlo en nuestro trabajo. Y ha sido muy importante las dos clases de la vez pasada y esta. Por el momento, ahorita mismo no estoy trabajando, pero ya he aprendido algo con usted, profe. Ok, perfecto, Celedonia, ¿verdad? Llevar estos aprendizajes, las experiencias de sus compañeros también al aula de clase, ¿verdad? Ser esos docentes innovadores, ser esos docentes de matemáticas que no le infundan ese terror a los estudiantes, sino que pues los estudiantes quieran aprender, ¿verdad? Y miren que a mí me pasó algo curioso ahora para el 1 de mayo, que era el Día de las Profesiones, lo hicimos el día 30 y un estudiante fue vestido como un profesor y me dijo, no, maestra, dice, yo quiero ser profesor, pero de matemática. Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque a mí me gustan las matemáticas. Entonces,
de repente la manera como nosotros llevamos esos procesos a los estudiantes, ellos van a querer ser igual que nosotros, ¿verdad? Recordemos que ellos son nuestros espejos y de esa manera que nos comportemos, así mismo van a ser nuestros estudiantes, ¿verdad? Así que es muy importante eso que llevemos al aula de clase. Ustedes que están iniciando o los que ya están en ejercicio, ¿verdad? No perder esa motivación. Los problemas, dejarlos allá afuera de la puerta, ¿verdad? Ser esos docentes interactivos, docentes dinámicos, motivadores y que le brindemos pues esa confianza y seguridad a nuestros estudiantes. A ver, otro compañero que quiera aportar. Deyanira, no la he escuchado en la clase, me parece, Deyanira Montero. Buenos días, profesora. Bueno, en cuanto a las clases del día de hoy, igual que la anterior, compartida con mi compañera, y bueno, comenzando la clase con el video motivacional al principio, muy interesante porque de verdad, profesora, la didáctica no solamente se aplica en la área de matemáticas, sino que se puede aplicar en diferentes materias. Solamente hay que adaptarla a la nuestra y tratando de llevar a los estudiantes a que ellos puedan comprender de una manera un poco más accesible, más práctica, tratar de llevarlos a ellos que se motiven, que les guste, porque sabemos que la matemática es una de las materias que ellos apenas la escuchan, no quieren saber mucho de ella. Entonces tratar de motivarlos, tratar de llevarles didácticas o estrategias que los ayuden a ellos como a motivarse en ese sentido. Exacto, ¿verdad? Llevar esas estrategias diferentes, motivacionales, lúdicas, concretas, ¿verdad? Que el estudiante se pueda animar y quiera seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque si no tenemos una buena base, siempre lo he dicho, si no tenemos una base, principalmente en las matemáticas, ¿cómo vamos a pensar que el estudiante va a ir adquiriendo esas diferentes competencias en el área de las matemáticas, ¿verdad? Cuando ya esté en un nivel avanzado, en media, por ejemplo, quinto, sexto año, ¿cómo vamos a lograr, igual que ellos, lleven eso a la física, a la química, que también utilizamos la matemática, ¿verdad? Muy bien, por acá los varones, Abel, ¿estás en la sala? ¿Con qué aprendizaje te vas de la clase? Que digas, aprendí esto de la clase hoy, la semana pasada o en el transcurso del módulo. Buenos días, profe. Me pareció interesante lo de los modelos de aprendizaje porque aunque no lo hayamos visto así tan detallado, me puedo llevar ese conocimiento para que en su momento, cuando lo vayamos a aplicar más profundamente, pues ya sabemos algo, ya sé algo y que he aprendido no solo en esta clase, sino también he aprendido clases anteriores. Así que bueno, eso me llevo eso conmigo. Ok, Abel, muy bien. Jonathan, a ver, culminamos con Jonathan. Jonathan Cubilla. Jonathan salió de la clase. Oniel, tengo a Oniel también por aquí. No lo he escuchado a Oniel. Alberto, ¿estás en la clase? Sí, profesora. Ajá. A ver, ¿qué aprendizajes significativos obtuviste en esta clase, Alberto? Bueno, profesora, tanto en esta clase como en la anterior, se ha aprendido bastante, ¿verdad? De lo que es la didáctica, cómo emplear eso en los estudiantes, para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje, ¿verdad? La manera, buscar esa manera para que ellos puedan ver las matemáticas de otra manera, no una matemática aburrida como lo dije anteriormente, sino buscar la manera para que ellos, ya que esta materia es así, es un poco, ¿verdad?, difícil para ellos, se les complica. La didáctica nos permite buscar esa manera de interactuar con los estudiantes y buscar la mejor manera para que ellos puedan aprender. Muy bien, ¿verdad? Buscar esa manera, realizar esas clases dinámicas. Recuerden que no es cantidad, sino es la calidad que usted le vaya a ofrecer a su estudiante, ¿verdad? Que eso que vayan a dar, esos temas que vayan a desarrollar en los diferentes niveles, sean pues aprovechados, tengan aprendizaje significativo y lo puedan aplicar en su vida diaria, ¿verdad? No traumarlos, no
causar esa ansiedad, ese temor, que no quieran ni escuchar el tema, ese nombre de matemáticas, ¿verdad? Sino pues infundir en ellos esa confianza también, así como se presentó en el video y en los comentarios que ustedes han realizado. Muy bien. Pienso pues que se han logrado los objetivos con ustedes. Todavía les hace falta el módulo, el eje temático número 4 para que puedan terminar de desarrollar y cumplir con éxito su asignatura didáctica número 3. Así que bueno, ha sido un gusto para mí atenderles esta segunda clase de manera pues así virtual. Espero que los que no han terminado de subir las asignaciones de la semana anterior y la primera semana lo puedan realizar para poder evaluarles y que ustedes tengan sus evaluaciones de manera oportuna en la plataforma y así puedan pues ir culminando sus asignaturas para obtener su técnico en didáctica de las matemáticas, ¿verdad? Que al final pues ustedes requieren su certificación para ya sea optar por una plaza, por un traslado, tanto que ustedes quieran, ¿verdad? Y por último pues agradecerles por esa anuencia y esa participación, exhortarles también que sigan preparándose. Recuerden que el campo de la docencia es muy amplio, tenemos que estar innovando, tenemos que estar motivando y llevando pues a nuestros estudiantes por ese buen camino, dejando huellas positivas para que ellos nos recuerden como esos profesores dinámicos, esos profesores abiertos a esa comunicación, que siempre estuvimos allí orientándoles y ayudándoles, ¿verdad? Así que les dejo estos minutitos que faltan para que ustedes puedan ir al baño, descansar y puedan iniciar con la siguiente docente su asignatura que sigue, ¿verdad? Así que bueno, cualquier duda, consulta, por favor, estamos en el grupo de WhatsApp, allí nos las pueden realizar. Así que bueno, espero que tengan un bendecido fin de semana, un bendecido domingo en familia y pues cuídense mucho y Dios me les bendiga. Hasta luego. Amén, profe. Igual para usted. Hasta luego, profe. Hasta luego.